Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Alexis Reyes. Nos hemos reunido hoy para hacer una entrevista con... Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Camacho. Y ambos vamos a hacer una entrevista sobre un tema muy importante en nuestras aulas, que son las nuevas tecnologías de la información y comunicación, su impacto en la subjetividad del estudiante y en un contexto de pandemia. ¿Qué tema, Mariana? ¿Qué te parece? Me parece súper interesante ya que estamos viviendo los efectos que produjo la pandemia. Vamos adelante. Indudablemente la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han modificado nuestras prácticas áulicas. Gabriel, la presencia de las redes sociales virtuales, ¿cómo han determinado tus nuevos procesos de enseñanza? Enseñar, Alexis, quiere decir transmitir contenidos que consideramos nosotros valiosos y sobre todo muy significativos. Em, el adaptar estos contenidos a nuevas maneras de enseñar que actualmente nuestros jóvenes, que van a ser nuestros futuros profesionales, interactúan de manera sostenida y cotidiana. Nosotros somos los que tenemos que introducir y hacernos expertos en estos ámbitos. Y en este sentido, Alexis, eh, es que abordamos el aprendizaje úbico, entendiendo que existen un montón de una infinidad de lugares, momentos, interacción con pares y con expertos que nos pueden dar la oportunidad de un aprendizaje significativo. Esto viene a constituir un instrumento formidable para el cual se puedan desarrollar sus capacidades. Alex, la tecnología muchas veces resulta una amenaza para algunos docentes, que ven en los dispositivos solo instrumentos de distracción. Precisamente el cambio es desde el interior de nosotros. Cambiar este enfoque y utilizar todo esto a favor de la adquisición de saberes. Además, es muy importante que el alumno pueda seleccionar, categorizar, reflexionar, discriminar entre fuentes fidedignas y otras que no lo son. Y debe formar parte de lo que significa enseñar en este punto de la historia. Mira lo que decía Begoña Gross cuando citaba que desde el punto de vista del docente, del profesional de la educación, el reto es diseñar situaciones que permitan dar sentido y coherencia a los espacios, facilitando las conexiones y por consiguiente el aprendizaje. Alexis, los muros han caído, pero no todos los pueden atravesar sin dificultades. Para movernos sin problemas y con plena libertad, necesitamos estar preparados para enfrentarnos a una sociedad del rendimiento, en la que el peso de la educación y el aprendizaje está en uno mismo. Marian, ¿qué nuevas habilidades crees que son necesarias para la construcción de uno mismo y para vincularnos con otros? Pensemos también de qué manera la escuela es interpelada por estas transformaciones. Y te hago otra pregunta. Para vos, ¿qué es una integración significativa y creativa de las TICs? Cuando pensamos en una integración significativa de las TIC dentro del aula, ¿sí? Tenemos que ver que esta integración la vamos a considerar como importante, valiosa, profunda, que va a tener un significado y que nos va a enriquecer y a potenciar el aprendizaje y la enseñanza. Vamos a considerarla como algo que no es para nada insignificante ni mucho menos superficial. Es decir, que pensamos en una integración significativa de las TICs, ¿sí? Cuando el uso de los recursos tecnológicos con los que contamos nos permiten desarrollar contenidos, actividades o materiales educativos, o bien acompañar o evaluar distintos aprendizajes, de manera que puedan obtenerse nuevos o mejores resultados en relación a los objetivos que nos planteamos desde un principio los docentes. Cuando pensamos también en una integración creativa, pensamos
en que el docente ha encontrado un modo original para esa integración, que la puede adaptar, ¿sí? Combinando o recreando o creando algo distinto, algo innovador. ¿Sí? Esta integración puede ser a través de actividades de aprendizajes, proyectos, materiales didácticos, digitales, depende de los alumnos con los que trabajemos. Respecto al desarrollo de la subjetividad de los estudiantes, ¿qué características tiene que tener el espacio virtual para ayudar a su adecuado fortalecimiento? Alexis, el estudiante se alza como protagonista de su propio aprendizaje y le permite crecer en autonomía. Aprende por lo que él mismo hace y no por lo que el profesor hace. El profesor va a establecer actividades de aprendizaje que promuevan el uso de diferentes habilidades cognitivas, em, dependiendo del contenido disciplinar. En este sentido, Alexis, el alumno debe apropiarse de su propio aprendizaje y asumir una responsabilidad creciente respecto del mismo. Debe registrar sus propias fortalezas y debilidades para la realización de las tareas encomendadas y de este modo planificar y tener el control sobre cuáles son sus estrategias y recursos para lograr un mejor aprendizaje. Marian, la escuela de hoy, ¿cómo crees que puede aportar al desarrollo de los sujetos desde los nuevos entornos virtuales? En base a esta pregunta, Mariana, no podemos negar que el impacto que han tenido estas nuevas tecnologías y la era digital, producida también la incorporación en las escuelas eh, por parte de la pandemia, ¿sí? Que nos introdujo de golpe a esta era totalmente digital y al uso de las tecnologías, constituyen el motor de profundas modificaciones, ya sea en la cultura, en la sociedad, pero principalmente ha sido un cambio abismal en la educación. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes se han mostrado sumamente permeables a la incorporación de estas tecnologías y a los cambios que de ellas derivan, ¿sí? Han tomado como propias las lógicas que proponen el uso de TICs, ¿sí? Dentro del aprendizaje y de la enseñanza, reconfigurándolas a través de su lenguaje, expresiones, y formas de acceder a la información y en la apropiación y significación del conocimiento. Ante esta nueva realidad que manejamos, una educación que impacte verdaderamente en los aprendizajes de los estudiantes garantiza la igualdad, ¿sí? En el acceso a todos los bienes que consideramos culturales. Necesita que la escuela sea capaz de repensarse desde la estructura, la dinámica y sus prácticas hacia el lugar donde queremos que los aprendizajes lleguen en torno a lo virtual, ¿sí? A lo multimedial y al lenguaje visual que podemos llegar a tener. Qué buena reflexión, Mariana. Gabriel, teniendo en cuenta tu experiencia como docente, ¿qué actividades o proyectos o materiales que vos usás podés decir son una gran evidencia de una integración significativa y creativa de las TIC en la enseñanza de la escuela media? Cuando pensamos en una integración significativa de las TICs en el aula, pensamos en una integración valiosa, importante, relevante, profunda, notable, que tiene gran significado. Una integración que enriquezca la enseñanza y potencie el aprendizaje. El uso de las TIC de ninguna manera, si se usan correctamente, debe ser insignificante, superficial, no tribal. En otras palabras, Alexis, pensamos en una integración significativa de las TICs cuando el uso de los recursos tecnológicos nos permite desarrollar contenidos, actividades o materiales educativos, o bien acompañar o evaluar aprendizajes de manera que se puedan obtener nuevos y mejores resultados en relación a los objetivos planteados como docentes. Cuando pensamos en una integración creativa, pensamos en un docente que ha encontrado un modo original para esa integración, que ha adoptado, adaptado, combinado, recreado o creado algo distinto
algo innovador. Bueno, Marian, te hago la última pregunta. ¿Me podrías mencionar un instrumento de enseñanza que se pueda usar con las TICs? ¿En base a qué instrumentos podemos llegar a tener en cuenta de la enseñanza en los que podamos utilizar estas TIC? Yo creo que pueden llegar a ser muchísimos, ¿sí? Pero el principal en el cual hemos hecho mucho hincapié es en el tema de proyectos, ¿sí? Proyectos de aprendizaje, principalmente los comúnmente llamados ABP o aprendizajes basados en proyectos, vamos a hablarlos de esa manera, porque los proyectos se consideran que son tareas complejas y realistas, que están basadas en preguntas o inquietudes o problemas que constituyen un auténtico desafío e involucran a todos los integrantes en actividades tales como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el llevar a hacer alguna investigación o el diseño, y dan a los estudiantes la oportunidad de trabajar de manera autónoma, ¿sí? Lo principal, se puede trabajar de manera individual, pero lo principal que se está basando es que trabajen en equipo. Es una también de las capacidades con las cuales trabajamos, es que trabajen en equipos, que aprendan a trabajar en equipo a lo largo de distintos periodos que pueden ser extensos. Si bien el docente es el que guía este proyecto o este trabajo, ¿sí? También se manejan distintos márgenes amplios de elección donde se escucha y se amplifica la voz de los estudiantes, ¿sí? Se tienen en cuenta este accionar, ¿sí? De los estudiantes y generalmente estos proyectos o estos aprendizajes basados en proyectos finalizan con productos que son realistas, ¿sí? O con presentaciones que se hacen de manera pública. Entonces, pues estos proyectos los podemos proponer que sean proyectos a través de webinar, ¿sí? A través de páginas web o a través de producciones audiovisuales, donde los chicos utilizan distintas aplicaciones mediante el uso de distintas TIC, como pueden ser celulares, cámaras digitales, computadoras, notebooks, ¿sí? Y donde se utilizan distintas aplicaciones o medios digitales para poder hacerlo. Algo muy común en los chicos de edad secundaria y que está como en auge es el tema de desarrollar códigos QR, ¿sí? En donde nos llevan a distintos formatos donde los chicos desarrollan, donde pueden haber fotos, videos, distintos audios, podcasts. Puedo hacer una infografía y escanear un código QR y que me lleve al detalle de esa infografía. Es algo que los chicos están aplicando demasiado. Bueno, gracias por sus aportes y reflexiones. Seguramente es muy probable que en el futuro todas las experiencias de enseñanza incluyan tecnología, pero mientras tanto estamos en la búsqueda de aquellas experiencias que puedan visibilizar este aspecto de manera nítida e inclusive mostrar un antes y un después. Cómo se enseñaba ese contenido curricular sin tecnología antes, por ejemplo, antes de la pandemia, y cómo se enseña ese mismo contenido curricular con tecnología, ahora después de la pandemia. Recorriendo un plan de clases, por ejemplo, podemos ver cómo la tecnología incide en todos y cada uno de sus componentes, en los objetivos, en los contenidos curriculares, en las actividades de aprendizaje, en el uso del aspecto físico y virtual, en los materiales didácticos que se eligen, en la evaluación de los aprendizajes, en la forma del monitoreo y, por qué no, en la evaluación de las experiencias. Luego de escuchar atentamente las respuestas de los profes Mariana y Gabriel, pude notar que desde el punto de vista pedagógico, el futuro nos depara una serie de interrogantes. Con la llegada de las TICs, uno puede hacerse una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la presencialidad? ¿Para qué ir a la escuela si todo lo que puedo aprender lo puedo hacer conectado a mi compu desde la comodidad de mi casa? ¿Quién ganará la batalla? ¿La presencialidad o la virtualidad? ¿Cómo hacer para que haya un diálogo
entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Cuál es el mejor método? Nacen las propuestas de las aulas híbridas, todo ello con el objetivo de promover el desarrollo de las capacidades tecnológicas de los estudiantes y de su futuro laboral. El rol mediador del docente. ¿Es suficiente para crear estos nuevos procesos de aprendizaje? La adopción de tecnologías de información y comunicación, las TICs, y su influencia en nuestra cotidianidad escolar es notable. Seguramente las transformaciones que impongan permitirán tener una nueva visión de nuestro rol como docentes.